¿Cómo está? Inicia Temas del Día. De inmediato le invito a revisar nuestra pregunta en Twitter para que participe. Aquí la tenemos. El peso argentino cae en picada y lo que se le ocurre a Mauricio Macri es solicitar una línea de apoyo financiero entre 20.000 y 30.000 millones de dólares al FMI. ¿Qué se viene para Argentina? ¿Cómo terminará la aplicación de esta medida preventiva, como la catalogó Macri ayer? Así es, el presidente Mauricio Macri anunció la víspera su pedido de financiamiento al Fondo Monetario Internacional. Es inevitable trazar un paralelo con la crisis del año 2001. ¿Qué reacciones ha generado este anuncio? ¿Cuáles fueron las principales medidas de la Alianza Cambiemos desde que asumió a finales de 2015? De esto y más le vamos a contar en nuestro primer tema del día. Eso no mejora nada, sigue arruinando, sigue profundizando la crisis. Apostaron todo a la inversión extranjera y mataron al consumo y la inversión no vino. Y ahora estamos viendo el fracaso, el enésimo fracaso de ese programa. Y siguen votando medidas que van en la misma dirección. Mire, presidente, dijeron que no iban a volver al Fondo Monetario Internacional. Dijeron que ni locos, que no tenía nada que ver, que era una campaña del miedo, que por qué decíamos eso. Ahí está el presidente anunciando y el ministro ya negociando vaya a saber qué. ¿Sabe qué, presidente? Tienen que traer lo que hablen con el fondo a este Congreso de la Nación. Es potestad de este Congreso decidir sobre el endeudamiento. Es potestad de este Congreso. Así se expresaba Axel Kicillof, exministro de Economía, actual diputado nacional, sobre la política económica del gobierno de la Alianza Cambiemos. Kicillof hizo además énfasis en la historia de fracasos económicos del Fondo Monetario Internacional. Cuando todos se preguntaban, ¿cambiemos qué? ¿Qué quieren cambiar? ¿Qué vienen a cambiar? Ahora sabemos qué era. Cambiar era volver al Fondo Monetario Internacional. No hay ningún plan en la historia argentina del Fondo Monetario Internacional que haya salvado al país. No hay ningún plan en la historia del mundo del Fondo Monetario que haya salvado a su gente. No hay ningún plan, presidente, y no es otro fondo. Si es otro fondo es porque es Maduro. Si no, miren Grecia, miren lo que está haciendo en Europa. Desde Buenos Aires, Edgardo Esteban nos tiene más información. Saludos, Edgardo. Para hoy hay convocadas movilizaciones sindicales. Te pregunto, ¿para qué hora están pautadas y hacia dónde van a ir? Mientras, ¿cómo va el debate en el Congreso contra el tarifazo? Edgardo. Rey, te saludo y también saludamos a toda la audiencia de Telesur y nos encontramos en las afueras del Congreso Nación, en el interior, en la Cámara de Diputados. Está desarrollándose el debate por lo que significa un proyecto de ley que pueda congelar las tarifas a partir del fuerte incremento del tarifazo que han tenido los servicios como la luz, el gas, el agua y también planteándose un poco la situación compleja que están viviendo gran parte de la población. Por otra parte, en algunos minutos más va a comenzar una gran movilización aquí en las afueras del Palacio Legislativo, justamente apoyando este proyecto de ley y también repudiando, por un lado, lo que significa el incremento de las tarifas, como también el transporte público de pasajeros, lo que significa las dificultades que hay para llegar a fin de mes con la canasta familiar, pero también el acuerdo que ya anunció el presidente Mauricio Macri se está desarrollando con el Fondo Monetario Internacional por unos 30.000 millones de dólares y que está marcando más endeudamiento hacia lo que significa el Estado argentino y este momento también que se repite en lo que es la historia cuando fue el blindaje en aquella crisis, la tan difícil que tuvo la Argentina en el año 2001, que también como salvataje aparecía el Fondo Monetario Internacional, pero que no dio la alternativa justamente de una solución concreta a esas dificultades que estaba padeciendo la República Argentina por aquellos días. Ese temor se está planteando en esta importante movilización que se va a desarrollar en algunos minutos más y que marca justamente este clima de tensión y de protesta por parte de gran parte de la población argentina que le está pidiendo un cambio en la política económica al gobierno neoliberal de Mauricio Macri. Muchas gracias, Edgardo, por esta información. Vamos a recordar que fue la víspera cuando el presidente Macri anunció la solicitud de apoyo financiero al Fondo Monetario Internacional. Durante una sorpresiva conferencia de prensa, el mandatario informó que comenzarían a trabajar en un acuerdo para evitar una nueva crisis tras una conversación telefónica con la directora del FMI, Christine Lagarde. Mientras, el peso argentino se sigue devaluando frente al dólar, aunado a los tarifazos del gobierno. Expertos estiman que solicitará un crédito de 30.000 millones de dólares, lo cual va a traer como contrapartida más ajuste, flexibilización laboral y avance en la privatización de las jubilaciones. El problema que tenemos es que somos de los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo, producto del enorme gasto público que heredamos y que estamos ordenando. Frente a esta nueva situación,
y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Ahora, ¿cuáles han sido las principales medidas económicas del gobierno de la Alianza Cambiemos, liderada en este caso por Mauricio Macri desde su asunción a finales de 2015? El levantamiento del cepo cambiario, una restricción a la compra de dólares que genera devaluación del peso argentino y cierra hoy en 23 pesos con 10 centavos en relación con el dólar. La eliminación de las retenciones al trigo, maíz, exportaciones mineras y la reducción en 5 puntos del 35% al 30% del gravamen para la soya o soja, como dicen los argentinos. La flexibilización de restricciones a las importaciones. Esto afecta fuertemente a la industria nacional. El tarifazo, aumento desmedido de tarifas de servicios públicos, pago de 16.000 millones de dólares a los holdouts, usualmente conocidos como fondos buitre, cientos de miles de despidos en el sector privado y público, endeudamiento centenario al emitir un bono a 100 años con una tasa de interés de 8,25% anual, la operación financiera más rentable para los grandes fondos de inversión internacional. Tras el anuncio del presidente Macri, el exdirector del Fondo Monetario Internacional y vocero de los fondos buitre, Claudio Luzer, aseguró que a la medida va a doler. Está queriendo decir, se lo vamos a contar. Luzer sintetizó el futuro de la economía argentina poco antes de que se concrete el blindaje que el fondo desembolsaría para el país. El economista sostuvo que para que haya un préstamo el gobierno de Macri deberá acelerar los ajustes, como por ejemplo puso a Grecia, donde aseguró las cosas se complicaron porque no se hicieron las cosas rápidamente. Y tras este polémico anuncio del presidente argentino de volver al Fondo Monetario Internacional, se abre un inevitable paralelismo, como lo decíamos al inicio, con la situación económica generada en 2001 en la Argentina. Durante el gobierno de Fernando de la Rúa, la economía estuvo protagonizada por medidas de ajuste bajo petición del FMI, que había realizado un salvataje con un crédito millonario similar al que solicita hoy Macri. Las políticas afectaron fuertemente a la población y el descontento social fue generalizado. La crisis estalló en diciembre de 2001, las fuerzas policiales asesinaron a 39 personas y el presidente tuvo que renunciar. Se fue en helicóptero. Seguido de eso, se generó una fuerte crisis política en la que sucedieron 5 presidentes en solo una semana. Muy a propósito de este primer tema nuestro, es la pregunta del día. La recordamos a continuación. Ahí la vemos, el peso argentino cae en picada y lo que se le ocurre a Macri es solicitar una línea de apoyo financiero entre 20.000 y 30.000 millones de dólares al FMI. ¿Qué se viene para Argentina? ¿Cómo terminará la aplicación de esta medida preventiva? Opine. Y nuestra imagen del día hoy nos muestra la nevada que cayó en un país caribeño, ¿sí? Como lo oye. Ocurrió en Venezuela, en el estado Mérida. Las imágenes nos pueden engañar porque podríamos creer que el paisaje corresponde a los Alpes suizos o a los Urales rusos. Debido a la posición geográfica, sepa que Venezuela fue dotada con una diversidad climática que hace que en el país confluyan áridos desiertos, tupidas selvas y cálidas playas. Bueno, pues también tenemos cumbres nevadas, como esta del Pico El Águila o Pico Collado del Cóndor. Con estas gélidas imágenes, nos vamos a la pausa. Estamos de vuelta. Nuestro segundo tema nos lleva a Colombia. Se espera que este jueves las delegaciones del ELN y el gobierno de Juan Manuel Santos retomen conversaciones de paz en La Habana. Lo van a hacer en un contexto de violencia política que no se detiene pese a las cercanas elecciones presidenciales. Le ampliamos a continuación. El anuncio lo ofreció la Comisión de Paz del Senado colombiano, que tras una sesión acordó que el 5º ciclo de diálogos iniciase mañana en la capital cubana. El encuentro fue convocado para realizar un balance de las conversaciones entre el Ejecutivo y el Ejército de Liberación Nacional. Delegados del gobierno a la mesa de diálogo y voceros de la comunidad internacional expusieron los avances y dificultades de este proceso.
Pero vamos a ver qué dijo el presidente Juan Manuel Santos tras estos anuncios. Desde Alemania, donde realiza una visita oficial, el jefe de Estado colombiano planteó: creo que lo vamos a hacer. No seré yo quien firme ese acuerdo, pero le entrego al próximo presidente algo que está en buen camino. Aunque el ELN y el gobierno retomarán las conversaciones de paz, los asesinatos se incrementan en Colombia. Esta vez la víctima fue un líder social integrante del movimiento Ríos Vivos. El hecho ocurrió en el sector del Pescado, en Puerto Valdivia, departamento de Antioquia. Voceros del movimiento Ríos Vivos señalaron que el dirigente Luis Alberto Torres Montoya se encontraba preparando una nueva jornada de protestas en procura de que el grupo empresarial EPM reconozca las afectaciones del proyecto Hidroituango. Además, el partido FARC denunció que el pasado lunes 7 de mayo fue asesinado otro excombatiente que estaba en proceso de reincorporación. Con este hecho, son ya 19 los asesinados en lo que va de la firma del acuerdo final. Nuestro corresponsal José Manuel Jiménez nos cuenta más desde Bogotá. Saludos, José Manuel. Por un lado, ¿qué dicen los sectores sociales sobre el pronto reinicio de los diálogos entre el gobierno y el ELN? Y por el otro, ¿qué pormenores se tienen a esta hora de los dos nuevos casos de asesinatos reportados en lo que va de semana? José Manuel. Rey, televidentes, buenas tardes. Efectivamente hay una alegría por parte de diferentes organizaciones sociales que han estado apoyando este proceso de diálogo entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN, y como lo has dicho, que reiniciará este quinto ciclo mañana jueves en La Habana, Cuba. Recordemos que la suspensión de este ciclo no se debió por posturas de ninguna de las dos comisiones de paz, sino por el contrario, por la declaración del presidente Lenín Moreno el pasado 18 de abril de retirarse como país garante y sede de los mismos diálogos. Las organizaciones sociales esperan que en próximos días se anuncie el tan anhelado cese bilateral al fuego y hostilidades en todo el territorio nacional de cara a la próxima contienda electoral de este 27 de mayo para las presidenciales, la primera vuelta, y así lograr dosificar la acción armada, la acción de guerra que vive en diferentes regiones del país y los campesinos puedan ejercer tranquilamente este derecho al voto, y también obviamente las diferentes actividades que desarrollan día a día. También las organizaciones han expresado que esperan el anuncio de cómo va a ser la participación de la sociedad colombiana en esta mesa de diálogo entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN. Pero ante esta buena noticia, también hay una mala noticia en Colombia, y es el asesinato de nuevo de un líder social, de un líder ambientalista, de Luis Alberto Torres Montoya, perteneciente a la organización Ríos Vivos en Antioquia. A este asesinato se suma el del 2 de mayo de Hugo Albeiro George Pérez, que también hacía parte de Ríos Vivos. Es una situación compleja que se vive en el departamento de Antioquia por el proceso, por el trabajo que viene desarrollando EPM y la hidroeléctrica de Ituango desde varios años atrás, afectando social, económica y políticamente esta región. Y pues hoy debemos contar con un nuevo asesinato, el de Luis Alberto Torres. Pero Rey y televidentes, déjenme hacerle un contexto de lo que llevamos en el año. Van asesinados 46 líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. Esto sin contar el asesinato de integrantes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria. Es decir, la situación es bastante compleja durante el comienzo de 2018 en lo que va corrido. También se habla de 132 agresiones, 12 atentados y 66 amenazas a estos líderes sociales, defensores de derechos humanos, líderes de acciones, de juntas de acción comunal en el país. Este panorama de cara a las elecciones del próximo 27 de mayo y también de cara para mañana 10 de mayo, la presentación del examen periódico universal, el EPU, en Ginebra, en donde el gobierno colombiano tendrá que
dar la cara, por decirlo de alguna manera, a esta organización de derechos humanos, a la ONU, sobre las dificultades con la implementación del acuerdo de paz y también, obviamente, sobre el asesinato continuo de líderes sociales en Colombia. Muchas gracias, José Manuel, por todo lo que nos acabas de informar. Hasta la próxima. José Manuel Jiménez, directamente desde nuestra corresponsalía en Bogotá, Colombia. Vamos a revisar cómo va la situación de violencia política en ese país, cuyas principales víctimas son, como hemos visto, líderes sociales, exguerrilleros y sus familiares. El conflicto colombiano es el más antiguo del continente. Ha dejado unos 8 millones de víctimas y al menos 6,8 millones de desplazados. Desde la implementación del acuerdo de paz con la FARC en diciembre de 2016, 217 líderes y lideresas sociales han sido asesinados. 37 de estos han ocurrido en lo que va de año, según informa el diario El Tiempo. De igual manera, 71 excombatientes y familiares de la FARC han perdido la vida, de ellos 19 entre enero y marzo de este año, según expone el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz en Colombia, INDEPAZ. Y hablando en clave electoral, solo faltan 18 días para las elecciones presidenciales en Colombia. Los aspirantes expusieron sus propuestas en el más reciente debate, pero solo 2 se refieren a la situación de violencia que vive el país y el compromiso que debe mantener con la paz. Humberto de la Calle expresó que es importante la erradicación de todas las formas de violencia. Le dio importancia a la consolidación del acuerdo de paz con el ELN. Por su parte, Iván Duque, candidato del partido de Uribe Centro Democrático, expresó la necesidad de aumentar los efectivos policiales y de las fuerzas de seguridad. El candidato de Colombia Humana, Gustavo Petro, respondió explicando la necesidad de que la fuerza policial crezca solo en función de las necesidades reales de la población. Pero vamos a recordar que todo esto sucede en el contexto electoral, como le decía. ¿Qué se vota en Colombia? Las elecciones para elegir al próximo presidente de la República se van a desarrollar el domingo 27 de este mes. El candidato ganador debe obtener la mitad más 1 del total de los votos válidos. De lo contrario, se va a realizar una segunda vuelta, que sería el 17 de junio, entre los 2 candidatos de mayor cantidad de votos. El ganador presidirá la nación por un periodo de 4 años tras eliminarse la posibilidad de reelección en 2015. El momento es propicio también para hacer un recuento sobre el desarrollo de los diálogos de paz entre el ELN y el gobierno colombiano. Las negociaciones entre el Ejecutivo y el ELN comenzaron en febrero del año pasado. La intención de las autoridades era lograr el desarme del grupo armado, como sucedió con la FARC en 2016. El mayor hito de este diálogo fue el cese el fuego bilateral, que duró 101 días, desde octubre hasta principios de enero pasado. Después de 4 rondas, las conversaciones fueron suspendidas debido al fin del cese del fuego acordado entre las partes y de una serie de atentados en marzo de este año. El presidente Juan Manuel Santos anunció luego el inicio de la 5ª ronda de diálogos, que debía durar hasta mayo, y tras la negativa de Ecuador de seguir sirviendo de sede de las conversaciones, estas se van a retomar en Cuba. Ahora usted se preguntará por qué Cuba nuevamente la sede de los diálogos entre una guerrilla y el gobierno de Colombia. Ecuador explicó que no volvería a ser garante ni sede tras el asesinato de los 3 periodistas del periódico El Comercio en la zona fronteriza. Chile ofreció ser sede de las conversaciones, sin embargo, al final se decidió que Cuba volviera a ser la sede por su larga trayectoria de resultados fructíferos en las conversaciones de paz, según expresaron ambas delegaciones. Le hablamos a continuación de otros temas que también son noticia este miércoles. Para ello consultamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Vamos a comenzar con Cuba. Alien Fernández, debaten en Cuba sobre la necesidad de un compromiso más profundo del Caribe con América Latina para encontrar oportunidades de desarrollo sostenible durante el periodo de sesiones de la CEPAL, organismo del cual Cuba es presidente pro tempore. Vamos a otro. Eduardo Martínez, continúa la violencia política en México, más asesinatos, incluso algunos aspirantes han decidido dejar la contienda por temor a ser asesinados. Vamos a escuchar a Eduardo. Que inició el proceso electoral en septiembre del año pasado. Nosotros, por supuesto, nos mantendremos al pendiente de toda esta situación que se genere alrededor de este proceso electoral, y también subrayar que
son los propios candidatos quienes tienen que acercarse al Instituto Nacional Electoral para solicitar que se les dé algún tipo de seguridad particular. Esto, como se sabe, sería imposible poder abarcar a todos los candidatos o aspirantes en el país, pues se trata de más de 18,000 personas. Sin embargo, hasta ahora el Instituto Nacional Electoral ha dado a conocer que son 11 los candidatos que se han acercado para solicitar seguridad, entre ellos 2 aspirantes presidenciales, la candidata. Ahí estábamos escuchando a Eduardo Martínez, que terminó abruptamente. Esther Yáñez, ahora reunión en el CNE entre Vladimir Padrino y Ceballos, rectores representantes de los candidatos y del Estado Mayor, para acordar detalles del Plan República de cara a las elecciones del 20 de mayo. Venezuela decide. Alina Duarte. Protestas dentro y fuera del Senado de Estados Unidos se suscitaron en rechazo a la nominación de Gina Haspel para ocupar el cargo de directora de la CIA. Haspel habría participado en la supervisión de actos de tortura. Así están las cosas. Avanzamos. Esther Yáñez nos lo decía. Venezuela decide este 20 de mayo. Vámonos hasta el estado de Yaracuy, donde el candidato por el Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro, se dirige al pueblo en el contexto de su campaña previa a los comicios presidenciales. Ahí está el candidato del Frente Amplio de la Patria. Partido Comunista de Venezuela, al Partido Patria para Todos, al MEP, al Movimiento Evangélico Hora, a los movimientos sociales, al Movimiento Revolucionario Tupamaro. Saludarlos a todos y pedirle que nos preparemos. Es posible, escúchenme, es muy probable que el domingo 20 de mayo llueva y se tiene que cumplir la consigna: llueva, truene o relampaguee. Cada uno, cuando llegue a su casa hoy, revise si tiene paraguas y los arregla. Consiga unos plásticos y prepárelos como un plástico. Escúchenme bien, se los pido yo. Vamos a prepararnos. Por si llueve el 20 de mayo, todos salimos a votar con la misma fuerza. Si hay que mojarse, nos mojamos. Pero el 20 de mayo es un día histórico. El 20 de mayo se decide lo que va a pasar en Venezuela para los próximos. Ahí está el candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro, instando al pueblo a que asista el próximo 20 de mayo, llueva, truene o relampaguee, a depositar su voto, a votar por el país. Vamos entonces a recordar nuestra pregunta en Twitter. Tenemos respuestas. Tenemos la pregunta del día. El peso argentino cae en picada. Lo que se le ocurre a Macri es solicitar una línea de apoyo financiero entre 20.000 y 30.000 millones de dólares al FMI. ¿Qué se viene para Argentina? ¿Cómo terminará la aplicación de esta medida preventiva? Como dijo Macri, vamos a ver qué nos dijo José Manuel Barroso. Para Argentina vienen días duros que hacen recordar a los nefastos de Menem y de la Rúa, aunque esta crisis se vislumbra peor que el entreguismo de Macri a sus amos imperiales. Siempre he dicho que si no hay moral, se es presa fácil de estas aves de rapiña, sinceramente. Aarón, ¿qué nos dice? A largo plazo, el préstamo del FMI a la Argentina le pasará factura. El país se va a endeudar a altas tasas de interés y los pobres serán los más afectados con los recortes sociales, alza de tarifas y aumento de pobreza. Eddie Rubén, ¿qué dice? Esta mujer, Lagarde, debiera estar en prisión. De hecho, casi todos los banqueros andan en Mercedes-Benz y cometen crímenes mayores que los que llevan a la cárcel diariamente a gente que no tiene que comer, que no tiene alternativa de vida. Alex Roda dice, más deuda y más sumisión de Argentina con el exterior. Y Macri culpando a Cristina Fernández de todos los males.
la pesada herencia, como diría el gobierno de la Alianza Cambiemos. Lamentablemente, este tipo de gobernantes. Y Ariel Anglada nos dice: caer en picada es la definición perfecta después de más de una década de pagos de deudas y de no emitir deudas extraordinarias o deudas eternas. Con esto se endeuda con alguien que le va a controlar y o influenciar en su PIB, o sea, su Producto Interno Bruto. Imagínate a tu prestamista controlando tus gastos. Muy difícil eso. Muchísimas gracias por su participación en nuestra pregunta del día. Lo vamos a dejar con el video web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Hoy le mostramos la celebración central por el aniversario 73 de la victoria sobre las fuerzas fascistas y el fin de la Gran Guerra Patria, como denominaba la Unión Soviética. Cada 9 de mayo, Moscú se viste de rojo. El viento de la capital moscovita hizo volar una vez más la bandera de la extinta Unión Soviética. Ondear sería el verbo más apropiado. La misma que ondeó en el Reichstag alemán como señal de triunfo. Con este video despedimos nuestro programa por hoy.